Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de la masonería. Hablemos de métodos y experiencias. Se solía decir que los que pertenecían a la masonería no podían decir todo lo que sabían y que los que no eran miembros de ella no lo podían saber todo. Así, no es de extrañar que gran número de los autores que en otros tiempos, algunos no muy lejanos, se ocuparon de la masonería, fueran o no masones, apenas utilizaran fuentes documentales y recurrían al uso casi constante de las hipótesis en lugar de aportar datos positivos. La consecuencia fue que el gran público y los historiadores en general, de hecho, sabían muy poco sobre la masonería, su historia, sus tendencias y propósitos reales, ya que la mayoría de las obras eran de muy escaso valor, tanto las de los detractores de la masonería como aquellos de apologistas, pues ni unos ni otros en la mayor parte de los casos eran profesionales de la historia. Es igualmente cierto que durante algún tiempo una especie de muro de la vergüenza separó al historiador especializado en la masonería del de la llamada historiaría general. Para los historiadores universitarios, la masonería estaba rodeada de una especie de tabú, de un tipo de prohibición o simplemente de un cierto miedo ignorante. No obstante, en un momento dado, no podían escaparse esos mismos historiadores de hacer referencia a la masonería, tanto al estudiar el siglo XVIII, como sobre todo los siglos XIX y XX, a esa masonería que desconocían, pero a las que hacían responsable de una serie de sucesos importantes y con la que cubrían destacadas figuras políticas, a modo de explicación o justificación de conductas positivas o negativas, según la mentalidad del autor. El caso de los libertadores americanos es muy sintomático. Hoy día ya se ha superado ese periodo de dura polémica con que durante tantas décadas los escritores de una y otra tendencia hicieron todo lo posible para oscurecer la verdad en un intento pueril, por haber responsables de victorias o desastres a la otra parte. Afortunadamente, la masonería ha empezado a interesar a los universitarios desde una óptica más científica y desmitificadora, y menos apasionada, por no decir obsesiva y patológica, de ciertas escuelas historiográficas necesitadas de falsos maquineísmos donde enfrentar a supuestos buenos y malos. La masonería ha entrado finalmente en la universidad, entre otras cosas porque ahora se investiga más y mejor, porque los tópicos fáciles y manidos no sirven ya, porque el universitario quiere saber y busca esa verdad hasta ahora encubierta, en no pocos casos, por intereses ajenos a la ciencia, porque cada generación tiene el deber de hacer su propia historia, sometiendo a revisión la que le han legado sus mayores, sobre todo cuando ésta ha sido marcada por la polémica y el fanatismo ideológico, político o religioso. En este sentido, es interesante recordar aquellas palabras de Cicerón, de que la primera ley de la historia es no atreverse a mentir, la segunda, atreverse a decir la verdad. Cosa ciertamente no sencilla cuando la verdad choca con el muro de la tradición del siempre se ha dicho tal cosa, es decir, el tópico, y los esquemas mentales que no siempre responden a un auténtico espíritu crítico histórico. Una de las dificultades que se suele esgrimir cuando se estudia la masonería es la falta de bibliografía y ausencia de fuentes documentales. Respecto de la primera, hay que desmentirlo categóricamente, pues las publicaciones sobre la masonería son quizá excesivas. En una segunda edición, hecha en Madrid, 4 años más tarde, los títulos eran ya más de 6.000. Es evidente que no todas las obras tienen el mismo valor, de ahí la importancia del comentario crítico que precede a estas bibliografías para orientar al lector, ya que en muchos casos no nos referimos tanto a las obras que abordan el simbolismo, ritos, filosofía, sino sobre todo a las que tratan de la historia de la masonería. Con frecuencia no utilizan fuentes documentales. Y esto, pues, nos lleva al segundo punto, y es el que de las fuentes documentales, y en especial a las procedentes de los propios archivos de la masonería, que son, lógicamente, fundamentales e indispensables para abordar con seriedad la historia de la masonería. Y en este sentido, en Europa disponemos de una serie de archivos de la masonería de gran riqueza e importancia, tanto en Inglaterra como en Francia, Holanda, España, Bélgica, Alemania, al igual que en Cuba, Puerto Rico, Jamaica, República Dominicana, Costa Rica, México, Argentina. En fin, la abundante riqueza bibliográfica de la masonería y la riqueza de los archivos masónicos no basta. Todo estudio de la masonería empieza por buscar respuesta a muchos de los interrogantes que cualquier lector se puede plantear, empezando por el más elemental de todos. ¿Qué es la masonería? ¿Qué se propone? ¿Cuáles son sus fines, su ideología, sus medios? ¿Cómo se enmarca dentro de un contexto internacional? ¿Hay una masonería o más bien son múltiples?
A partir de aquí es cuando hay que abordar ya en profundidad lo que con más o menos variantes debe constituir una auténtica metodología masónica. Una vez valorado y cuantificado el material documental disponible, la investigación debe abarcar las 4 grandes áreas que, según Raoul Banton, sintetizan la metodología de la historia masónica. Serían: primera, la vida de las logias en sí mismas. Segunda, las relaciones de la logia con el mundo masónico. Tercero, con el mundo profano. Y cuarto, con el mundo religioso. Y como paso previo, es muy útil elaborar la cartografía de la implantación y distribución geográfico-histórica de las logias en el país que se estudia. Esto nos lleva a la constatación de que la masonería no es una institución unequívoca, sino múltiple, ya que no existe una única masonería, sino varias, reflejadas en diferentes obediencias, llámense grandes orientes o grandes logias, que en algunos países llegan a 10, 12 y más. Así, por ejemplo, en la Cuba, en el siglo XVIII, se aprecian logias procedentes del Gran Oriente de Francia, de la Gran Logia de Inglaterra y de las grandes logias de Pensilvania, Carolina del Sur y Luisiana. La cartografía que nos lleva a constatar qué ciudades o regiones son las de mayor implantación de la masonería, si se trata de una masonería de grandes ciudades o de pequeños pueblos, de una masonería ciudadana o campesina. Paralelamente nos permite distinguir entre logias masónicas y otro tipo de sociedades no masónicas, aunque a veces adopten la forma de logias o su terminología, pero que no tienen nada que ver con ella. Por ejemplo, las llamadas sociedades patrióticas o sociedades secretas, como los anilleros, comuneros, carbonarios, infinitas. Pero volviendo al organigrama propuesto como metodología del estudio de la masonería, en primer lugar el de las logias en particular, nos lleva al análisis de su vida puramente material, a saber, la situación geográfica de la logia, y del templo masónico, los aspectos jurídicos de su formación, mobiliario y decoración, sus recursos financieros. En un segundo grupo se pasa ya al estudio de la vida masónica, del taller a la logia. ¿Cómo y el por qué se ha escogido el título distintivo? ¿Cuál es el ritual seguido en los trabajos, ceremonias, instalación, iniciaciones, aumentos de salario, afiliaciones, frecuencia de las tenidas? Un tercer grupo, dentro de la vida del taller, lo constituye el de sus miembros. Resulta clave conocer la importancia numérica a lo largo de los años y su composición socioprofesional, la edad de los miembros, la proporción entre los nativos del lugar y los de fuera, así como el de los grados, el origen masónico de sus miembros, qué personalidades han marcado la vida de la logia. Como colofón, resulta muy útil, por no decir fundamental, el repertorio alfabético de los componentes de la logia, con indicación de sus profesiones, nombres, simbólicos, edad, origen, años, cargos. En un cuarto grupo o apartado hay que estudiar la ideología de la logia a través de su correspondencia, las piezas de la arquitectura, de los discursos, las respuestas a las encuestas. La prensa masónica, caso de existir en la logia en cuestión, merece una atención especial por lo que de influjo y trascendencia ideológica supone. Finalmente, se cierra el estudio de la vida de la logia analizando la situación jurídica según la legislación del país. El segundo gran bloque lo constituye el estudio de las relaciones de la logia o taller con su entorno, pues no tendría sentido considerar la logia como una entidad que vive totalmente aislada del mundo exterior y desarraigada de su biotipo en el que ha nacido y el que vive. De hecho, esa pequeña agrupación de hombres, netamente limitada por el número y delimitada por un espíritu e ideología propio, solo existe en función de un conjunto más vasto geográfico y humano, que plantea una relación o interacción entre la logia y el mundo no masónico. Esto nos lleva al tercer y cuarto apartado, que consistirá en estudiar la relación de la masonería en general y de la logia a logias en particular, con el mundo profano y con el mundo religioso. Es decir, la participación en la vida social y cultural de la ciudad y su influjo en las instituciones ciudadanas, así como la prensa y obras de beneficencia y educación. Otro tanto habría que decir del mundo religioso, es decir, qué relaciones existen de colaboración o enfrentamiento entre la logia y los miembros de las diferentes religiones, evangélica, presbiteriana, católica, musulmana, judía. Relaciones que a lo largo de la historia han podido derivar hacia cuestiones más o menos complejas en los siglos XIX o XX. En 1980 se publicaron unas reflexiones metodológicas en torno a la masonería y la historia, y concluía diciendo que el tema estaba abierto a múltiples enfoques y disciplinas, ya que la masonería se puede estudiar no solo desde la historia, sino también desde la literatura, el arte y la música, la arquitectura. Y aquí enlazamos con la segunda fase de esta aventura, con la historia de la masonería.
La primera es que los estudios de la masonería se hacen desde la universidad con unas normas académicas de investigación objetiva y serena, y están por lo tanto exentos de ataques o propagandas y al margen de estériles polémicas o falsos protagonismos de épocas pasadas. La segunda característica es que se hace desde fuera de la masonería, por profesores universitarios y posgraduados, en su mayoría no masones, únicamente llevados al estudio de la masonería por su vocación universitaria de búsqueda de la verdad histórica. La masonería constituye una pieza más dentro del complejo engranaje histórico que desde su sociabilidad o desde su individualismos personalistas podía clarificar aspectos o simplemente destruir prejuicios y falsedades. La tercera característica es que en España disponemos de uno de los mejores y más completos archivos europeos de la masonería, que forma parte del Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca. Por lo tanto, el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, el CHME, es una asociación universitaria de investigación y ajena a la masonería, integrada por profesores universitarios y de segunda enseñanza. El estudio de la masonería española se extiende también a aquellas masonerías que en su día dependieron de ella, como Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Estados Unidos, Marruecos, Turquía. El Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española está integrado actualmente por 130 profesores pertenecientes a 25 universidades y a 10 extranjeras, aparte de destacados profesores de segunda enseñanza e investigadores tanto nacionales como extranjeros. Como consta en el artículo 3 de los Estatutos del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, los fines son el promover e intensificar el desarrollo científico y la difusión de los estudios históricos de la masonería, elaborar planes conjuntos de investigación sobre temas de la masonería, organizar congresos y reuniones de todo orden que contribuyan a un mayor intercambio y desarrollo de estos estudios, colaborar asimismo con todas las entidades nacionales y extranjeras que se ocupen de estos estudios. La temática abordada en los simposios se puede dividir en 8 grandes capítulos a saber: política interior, revolución, democracia, liberalismo; política exterior, relaciones internacionales; sociedad, educación, laicismo, anticleralismo; derecho, derecho penal, represión, antimasonería; historia local, difusión de la masonería, cartografía, escisiones; Iglesia católica, la Inquisición, obispos, antimasonismo; de biografías de masones destacados y de fuentes como archivos, documentación, bibliografía masónica y antimasónica. El CHME, a través de sus miembros y otras instituciones y universidades, ha publicado también un total de 146 libros que corresponden no solo a historias locales, regionales o nacionales de la masonería española, sino también a otros estudios sectoriales como la prensa, el pacifismo, la educación. No menos importancia tiene el que se haya actuado paralelamente en diferentes revistas universitarias de investigación histórica o simplemente culturales, así como en obras colectivas. En cuanto a tesis doctorales, en España, la masonología científica, en cuanto a integración del hecho masónico en las ciencias del hombre, ha hecho que la universidad, a través de los miembros, se interese por la historia de la masonería como uno de los aspectos integradores de la historia social, política y cultural de la historia de las mentalidades y del pensamiento. Paralelamente, el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española ha elaborado otro banco de datos, en este caso de bibliografía de la masonería, y que contiene ya más de 20.000 títulos. Como conclusión, hemos de decir que en Europa el tema está abierto a múltiples enfoques, proyectos y posibilidades. Las universidades de España, Francia, Bélgica, Holanda, Italia, Portugal han emprendido un largo camino de acercamiento y comprensión de la masonería como fenómeno histórico, con la esperanza y aliento que supone el trabajo en equipo. Solo resta esperar que un día podamos entre todos elaborar la verdadera historia de la masonería contemporánea europea, que desde una óptica lo más aséptica posible acabe con las apologías pueriles de unos y con los ataques viscerales de otros. Afortunadamente ya ha pasado la época en la que el morbo del secreto era un doble obstáculo para que los investigadores, especialmente los no masones, pudieran acercarse a las fuentes y archivos de esa asociación, la francmasonería, cuyo pasado es ya patrimonio de la historia y de cuantos
han hecho el haber sociocultural, el político, económico y religioso de nuestra historia contemporánea. La masonería, en cuanto institución, grande o pequeña, inmersa en la vida de los pueblos, no puede estar ausente de su historia general. Y esto lo han comprendido al menos en Europa los universitarios no masones y los masones universitarios que llevan ya bastantes años buscando esa verdad, con mayúsculas, que es común a masones e historiadores.